Hola chicos, bienvenidos. En este momento nos encontramos próximos a realizar el laboratorio número 3 de la secuencia que venimos llevando a cabo en el semillero de hidrogeología, WIS. En este caso estamos siguiendo la guía de laboratorio de Fedor y McRae. En este momento nos encontramos en el laboratorio referente al estudio de los acuíferos regionales en la zona de Colorado. Espero que pues estén todos muy pendientes y podamos llevar a cabo de manera correcta este laboratorio. Entonces, iniciando, tenemos que el objetivo principal de este laboratorio consiste en determinar los acuíferos regionales en el área de estudio y aprender sus propiedades básicas. Después, de manera particular, investigaremos un acuífero en detalle con el fin de ubicar un pozo municipal. Entonces, dentro de los materiales que vamos a requerir para este laboratorio, nos encontramos con la guía de laboratorio número 3. Eh, También vamos a requerir un atlas de agua subterránea que está dispuesto también, y toda la información pues la vamos a dejar disponible para que ustedes la tengan ahí presente. Este laboratorio está dividido en dos partes. La parte uno, que consiste en leer y clasificar la información disponible en el Groundwater Atlas de los acuíferos regionales de Colorado, y la parte 2, que consiste en estudiar un acuífero en detalle para definir la mejor zona para construir un pozo. Entonces es importante que tengamos en cuenta el atlas que está subido en el Drive. En este atlas tenemos información de varios estados, pero simplemente vamos a concentrarnos en la información de Colorado, y específicamente entre los tres acuíferos regionales que nos sugiere el laboratorio 3 de la guía. Dice que hablemos del Denver Basin Aquifer, del High Plains Aquifer y del Río Grande Aquifer de Colorado. Bueno, es importante que tengamos algunas características y propiedades cuando estemos realizando la lectura, ya que nos van a facilitar completar las tablas. Estas son las unidades hidrogeológicas, litología, características, profundidad y espesores, recarga, descarga y flujo de agua subterránea, superficie pontiométrica, nivel freático, condiciones de confinamiento, calidad de agua, problemas y aspectos particulares, pozos y extracción de agua subterránea. También tengamos en cuenta algunas palabras claves como lo son unidad hidrogeológica. Las unidades hidrogeológicas son un conjunto de formaciones geológicas cuyo funcionamiento hidrogeológico conviene considerar conjuntamente. Dentro de la unidad hidrogeológica puede haber uno o varios acuíferos y quizá acueductos o acuículos entre ellos. Se considera unidad hidrogeológica porque están conectados, de modo que en su funcionamiento hay que estudiarlo de modo conjunto. En una unidad hidrogeológica podemos tener varias formaciones geológicas. Y superficie pontiométrica, que es un sinónimo de nivel piezométrico. Como sabemos, es la superficie imaginaria que coincide con el nivel estático del agua en un acuífero. Y en los acuíferos libres, la superficie piezométrica coincide con la superficie freática. En la parte 1 es importante que tengamos en cuenta que el conocimiento de las funciones e interacción de varias partes de un sistema hidrológico es importante para el manejo y uso adecuado de las aguas subterráneas. Iniciaremos con el Río Grande Aquifer System. Este consiste en una capa gruesa de sedimentos que cubren el rift de Río Grande del Neógeno. El valle tiene 30.000 pies de aluvión, escombros volcánicos, flujos volcánicos interestratificados y tobas del Eoceno y Holoceno. El basamento corresponde a rocas cristalinas del Precámbrico. En este mapa podemos observar las unidades hidrogeológicas de la zona de estudio del Río Grande Aquifer System. Se supone que alrededor de 3 billones de acres pies de agua son almacenados en los 6.000 pies superiores del valle en un acuífero libre y un acuífero confinado más profundo. Estos están separados por una capa confinante. En esta imagen podemos ver cómo se da la recarga y la descarga en este acuífero. La recarga se da principalmente por precipitación en las zonas montañosas, como vemos en la figura. La escorrentía de la nieve derretida o el agua lluvia fluye y entra a las cuencas, recorre pequeñas distancias permeables antes de que se evapore y se va por los diferentes cauces. La mayor parte de la precipitación se evapora y la otra pequeña parte percola lo suficiente para rellenar los diferentes acuíferos. En esta zona se da algo importante, que es el regreso del agua por el riego.
Entonces, los niveles de agua en este sistema acuífero varían en altitud desde 8.000 pies en el norte y 3.800 pies en la zona sur. La diferencia del nivel de agua varía desde 600 pies a 800 pies en las diferentes cuencas, y esto se debe a las características locales, la tasa y distribución del mountain front, la recarga y altitud y localización de las áreas de descarga. El rift de Río Grande es la principal característica geológica del área, es este que vemos acá, y esta ha afectado la configuración de limitación de las zonas altas, lo cual ha afectado la precipitación, la descarga y recarga, el relleno de la cuenca, las características del acuífero y la calidad del agua. Entonces aquí podemos ver el basamento y todos los rellenos de la cuenca, los depósitos. Este mapa nos muestra los principales tipos de agua que se encuentran en el Río Grande Aquifer System. La calidad del agua está condicionada por los minerales y su solubilidad. Tenemos estos 4 tipos de agua. Los minerales solubles son calcita, dolomita, yeso, halita y otros. Los minerales arcillosos también pueden afectar el agua debido al intercambio catiónico. Y la evapotranspiración cambia la calidad del agua. La concentración de sólidos disueltos tomados desde el acuífero confinado están en el rango de 70 a 437 miligramos por litro, y de 271 muestras del acuífero libre, el rango está desde 52 a 13.800 miligramos por litro. Este bloque de diagrama nos muestra cómo se da la distribución de sólidos disueltos en las diferentes capas. Este diagrama de torta nos muestra cómo se da la extracción de agua, los usos que se le está dando al agua. La mayor parte es para uso doméstico, para uso de agricultura, perdón, luego para uso público, luego para uso de industria, minería y las termoeléctricas, y finalmente el menor porcentaje es para uso doméstico y comercial. La extracción de agua por los pozos puede causar que el nivel de agua baje en algunas partes del sistema acuífero. Ahora vamos a hablar del High Plains Aquifer. La unidad hidrológica de High Plains Aquifer está conformada por 4 unidades geológicas, donde las unidades permeables corresponden a arenas, areniscas y gravas. Las características de recarga y descarga son las siguientes. El promedio anual de precipitación se encuentra en el rango de 12 a 16 pulgadas, mientras que los rangos de evaporación son de 60 pulgadas al año al norte de Colorado y hasta 105 pulgadas al año al sureste de Nuevo México. La mayor recarga por precipitación ocurre cuando se derrite la nieve o donde se dan lluvias prolongadas, cuando el agua se encuentra disponible por percolación y las tasas de evapotranspiración son bajas. Las condiciones del suelo afectan las tasas de recarga, impidiendo el movimiento del agua hacia el subsuelo, y la mayoría de precipitación se pierde por evaporación y es absorbida por las plantas antes de que percole. Otras características son que la altitud y la configuración de la tabla de agua en este acuífero se ve afectada por la altitud y la configuración de las rocas infrayacentes, la transmisividad del acuífero y la tasa y distribución de la recarga y descarga. La altitud del nivel freático varía desde 6.800 pies hasta 3.600 pies. Los niveles de agua en este acuífero han disminuido debido a la sobreextracción por la abundante extracción que se da para riego. Y alrededor del 30% del agua subterránea es usada para riego en Estados Unidos, proviene de este acuífero. Entonces, por eso es que pues, se han disminuido los niveles de agua. En este mapa podemos observar la distribución de sólidos disueltos en el acuífero. La cantidad de sólidos disueltos puede retrasar el crecimiento de las plantas. La concentración de sólidos disueltos en el acuífero del este de Colorado y del este de Nuevo México generalmente es menor a 500 miligramos por litro, pero excede los 1.000 miligramos por litro en una pequeña parte de Colorado, que es en esta parte más oscura que está acá. La mayoría de agua subterránea en el acuífero corresponde a bicarbonatada, magnesio y calcio. Ahora vamos a hablar del Denver Basin. El Denver Basin Aquifer System está compuesto por varios acuíferos: Dawson Aquifer, Denver Aquifer, Arapahoe Aquifer, Laramie Confining Unit y Laramie Fox Hills Aquifer.
Cada una de estas unidades hidrogeológicas presenta sus propias características hidrológicas, que son estas que observamos en la tabla. La lluvia corresponde a 5 millones de acre-pies y la evaporación a 4.960.000 acre-pies. Entonces, aquí podemos ver cómo se da la distribución de la recarga por precipitación, la evaporación, cómo esta agua va a los ríos, cómo se devuelve el agua a partir de los riegos y cómo está distribuida en los diferentes acuíferos del Denver Basin. En el sistema de acuíferos de la cuenca de Denver existen condiciones libres y confinadas. En las zonas más profundas de la cuenca, los acuíferos son confinados debido a que estas unidades restringen el movimiento vertical de agua. La profundidad del agua en los pozos varía de 0 a 250 pies y el nivel de agua es de 500 a 1.300 pies debajo de la superficie terrestre en partes de los acuíferos más profundos. En esta imagen podemos observar las unidades confinantes, los niveles, la superficie pontométrica o el nivel piezométrico, y donde se están dando las condiciones de acuífero libre y de acuífero confinado. En estas dos diapositivas que tenemos acá, podemos observar cómo está dada la distribución de sólidos disueltos en cada uno de los acuíferos de la cuenca de Denver. La concentración de sólidos disueltos va de 100 hasta 2.000 miligramos por litro, y pues encontramos diferentes tipos de agua. En el Dawson Aquifer, cálcica bicarbonatada; en el Denver Aquifer, cálcica bicarbonatada hacia el centro y sódico sulfatada hacia los márgenes, como vemos acá. En el Arafoe Aquifer es sódico bicarbonatada y en el Aramie Fox Hills Aquifer es sódico bicarbonatada también. Los usos del agua que se extrae de este acuífero, de este sistema acuífero. El mayor porcentaje es para uso público, luego el uso es para agricultura, luego para uso doméstico y comercial, y finalmente para la industria, la minería y las centrales termoeléctricas. Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del laboratorio, después de haber pues ya revisado todo lo correspondiente a la descripción de los acuíferos involucrados en la zona de Colorado a partir de la información del Atlas. Entonces, en esta segunda parte, como lo propone la guía de laboratorio, vamos a entrar un poco en materia de cómo están los recursos de agua subterránea en una ciudad o en un lugar en específico, que es la ciudad de Parker, en Douglas County, también en Colorado. Y vamos a tratar de reunir la mayor cantidad de información geológica e hidrogeológica dispuesta en el Atlas sobre esta zona en particular, que nos permita determinar una sencilla razón, y es cuál de los sistemas hidrogeológicos o cuál sistema de acuíferos podría ser más útil o podría ser el indicado para una posible explotación de agua en el futuro. Entonces, para que se contextualicen un poco y entiendan qué es lo que debemos hacer, les recomiendo que si quieren en este momento le pongan pausa al video y se dirijan a leer la guía, la pregunta número 2, en que dan un contexto del pueblo y dan pues la explicación de lo que debemos hacer, que realmente es generar un informe o recopilar una información que nos permita pues tomar decisiones respecto a la posible explotación de agua. Bueno chicos, y esperando que ya hayan leído la parte de la guía del laboratorio, proseguimos a hablar de cómo iremos a desarrollar este laboratorio. Entonces, evidentemente nuestra información se va a basar principalmente en lo dispuesto en el Atlas. Entonces, a partir de lo dispuesto en el Atlas, vamos a tratar de localizar esta zona de estudio, vamos a ver en dónde está, y por lo tanto vamos a poder ver qué fuentes potenciales de agua subterránea van a estar involucradas en esta zona de estudio. Es decir, vamos a tratar de ubicarla espacialmente y a partir de ahí vamos a poder determinar qué acuíferos aluviales y qué acuíferos formados por capas de roca tenemos involucrados en esta zona y sobre las cuales pues debemos indagar más a fondo. Y sobre estos tipos de acuíferos vamos a determinar lo siguiente: litología, espesor, profundidad y características como información geológica que debemos tener en cuenta, y respecto a información hidrogeológica, pues lo que dispone el Atlas respecto a recarga y descarga, química y calidad de agua, rendimiento de pozos actuales, el uso actual, la variación del nivel del agua a lo largo de los años,
las propiedades de agua subterránea y otras consideraciones tanto hidrogeológicas como geológicas que se encuentran para cada uno de estos acuíferos. Entonces, como les dije, principalmente lo primero, lo más importante de todo es saber dónde estamos ubicados, dónde está la zona de estudio, para saber qué tipo de acuíferos o qué acuíferos tenemos que investigar a profundidad. Entonces, de manera preliminar, la guía de laboratorio nos propone que la ciudad de Parker está ubicada hacia el sureste de la ciudad de Denver y al oeste de Castle Rock, también en Colorado. Entonces, lo que yo sugiero que hagamos acá es apoyarnos en otro sistema de información geográfica para pues tener una noción mayor de dónde está ubicado la zona de Parker. Entonces, si podemos observar acá, yo tengo aquí dispuesto QGIS. En QGIS también podemos hacer una integración preliminar en Google Earth. Sin embargo, yo en QGIS les propongo que hagan lo siguiente. En la parte se va a la parte de complementos, administrar e instalar complementos y esperan a que cargue un momento. Pues esto del complemento es sencillamente para activar un complemento que generalmente no está activo en la versión pues predeterminada de QGIS, pero que va a ser muy útil. Es este de acá, se llama Quick Map Service. Ustedes lo buscan acá y le dan habilitar complemento. Ya, entonces ahí yo ya lo tengo habilitado, como pueden ver. Entonces, Quick Map Service, ¿qué es lo que permite? Permite tener información o una base de datos de muchísimos mapas de todo tipo, como pueden ver acá. Tenemos tenemos imágenes Landsat, tenemos mapas de Bing, de Google, así mapas de estas plataformas de MapServer, incluso de Waze, de la OSGS. Es decir, tenemos una gran cantidad de información disponible de mapas a nivel mundial que están disponibles pues en la web, pero esta complemento pues los tiene disponibles todos. Entonces, pues aquí de manera preliminar hagamos algo más sencillo. Nos metemos un mapa de Bing, que es un mapa que nos va a mostrar ciudades, capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que estamos ubicados en la zona de Norteamérica, entonces vamos a buscar nuestra zona de Norteamérica. Específicamente estamos ubicados en Colorado. Y como ya les dije, pues la zona preliminar se encuentra hacia el sureste de Colorado, de la ciudad de Denver. Entonces vamos aquí a buscar la ciudad de Denver. Aquí está Castle Rock y como pueden ver, aquí está la zona de Parker. Entonces tenemos una noción más o menos, no, tenemos una noción certera de dónde está ubicada la zona de Parker. Entonces además, adicionalmente les recomiendo que se dirijan al Atlas. En el Atlas realmente hay una cantidad de información de mapas, tanto de acuíferos. Existe un mapa general de acuíferos superficiales y los acuíferos pues, subterráneos o acuíferos formados por capas de rocas están de manera particular. Entonces les recomiendo que si tienen la posibilidad, tomen cada uno de esos mapas, los georreferencien y los carguen a QGIS para determinar cuáles de estos acuíferos se encuentran dispuestos en la zona de Parker. En este caso, por ejemplo, vamos a cargar la capa de acuíferos superficiales. Perdón, está un poco borrosa, pero pues de igual manera se puede observar que pues, está cargado el mapa de acuíferos superficiales y podemos observar principalmente que en la zona de Parker, tenemos involucrado el acuífero de color amarillo, ¿no? Si lo pueden observar, está acá, que es el acuífero de color amarillo, que en este caso pues ya vamos a hablar más adelante de qué importancia tiene este acuífero de color amarillo. Y también pues dentro de los acuíferos rocosos, nosotros ya habiendo realizado este laboratorio nos dimos cuenta de que el único acuífero que se va a tener en cuenta dentro de esta zona va a ser este de acá, que es el de la cuenca de Denver, que es el que cae dentro de la zona de estudio. Como podemos ver, dentro de la zona, les oculto dentro de la zona de Parker que se encuentra acá. Si vemos el mapa de los acuíferos rocosos, observamos que cae dentro de la zona del acuífero más superficial, que es el acuífero 2. Pero pues ya lo vamos a poder ver más detallado en las diapositivas. Entonces, como les está mostrando, nosotros limitamos en el recuadro rojo la zona donde está ubicada la zona de Parker y pues por lo tanto en qué acuífero se encuentra dispuesto tanto a superficiales o aluviales como acuíferos formados por capas de roca. Si ustedes hacen la prueba con los acuíferos de High Plains y los demás que fueron abordados en el capítulo número 1 o en la parte número 1, se van a dar cuenta que el único que realmente cae es el de la cuenca de Denver. Entonces tenemos estos dos acuíferos. Vamos a profundizar la información sobre estos dos acuíferos. Vamos a tratar de recopilar toda la información geológica y hidrogeológica
de estos dos en particular. Entonces vamos a iniciar con el acuífero aluvial o el acuífero de Sur Platte River Valley. Entonces litológicamente está compuesto por una combinación entre gravas no consolidadas pobremente sorteadas con arena, limos y arcillas, o capas intercaladas de arenas, gravas y limos arcillosas bien consolidadas. Es decir, hay de todo. Litológicamente hay de todo. El espesor varía entre 20 y 200 pies, pero realmente un espesor que no es muy grande, realmente es poco, aumentando a medida que avanza el cauce del río. Es decir, en la zona de origen del cauce, pues va a tener un espesor mucho menor, y a medida que va aumentando, pues se va depositando una mayor cantidad de material, y por lo tanto el espesor pues va aumentando. La profundidad del Atlas, los elaboradores del Atlas no la denominan sino como profundidad superficial, es decir, que no le atribuyen ningún número en particular. Respecto a las características, perdón por la tilde que ahí está mal colocada, las características, el ancho o la distribución espacial puede corresponder entre 1 a 15 millas, y la roca subyacente corresponde entre areniscas y lutisas cretácicas, y en algunas zonas, pues en la zona precisamente de las montañas rocosas, se encuentran rocas cristalinas como roca subyacente. ¿Qué más tenemos de este acuífero aluvial? Pues podemos observar la imagen de la recarga y la descarga. Observamos que la recarga total es de 1.099.000 acre-pie por año, y la descarga total es de 1.118.000 acre-pie por año. Esto quiere decir que pues los niveles de descarga están superando a los niveles de recarga. Evidentemente, esto puede generar pues a largo plazo un problema del cual pues discutiremos al final. Si observamos más a detalle la gráfica, podemos observar que la mayoría de la recarga está condicionada por la lluvia, y es decir, por la precipitación, y también parte de la recarga está condicionada por el intercambio de agua o de fluido que surge entre el canal del río y el agua subterránea. Y de igual manera, pues la descarga también está condicionada por este factor. Bueno, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que la irrigación en esta zona y las actividades de agricultura influyen mucho en lo que tiene que ver con la recarga de los acuíferos, y también con la química y calidad del agua. Si lo observamos en la información dispuesta en la parte de la derecha, nos damos cuenta de que el agua superficial contiene una cantidad de sólidos disueltos entre 300 y 800 miligramos por litro. Es decir, pues una cantidad bastante considerable respecto a lo que propone la EPA, la entidad ambiental encargada pues de legislar la calidad del agua, que propone un máximo de 500 miligramos por litro. Aquí tenemos entre 300 y 800 miligramos por litro, pues una cantidad considerable para el agua superficial. Y para el agua subterránea, el agua que se encuentra como tal acumulada en la roca, podemos encontrar hasta entre 1000 y 4000 miligramos por litro de total de sólidos disueltos, es decir, una cantidad que realmente no es apta para el consumo. Eso puede deberse en relación a actividades como la agricultura, que involucran pues cierta cantidad de químicos que percolan e ingresan a la superficie, a las rocas, perdón. El agua superficial está catalogada químicamente como un agua bicarbonatada cálcica, mientras el agua subterránea está descrita como un agua rica en hierro, en nitratos y en cloro, y que pues no es apta para el consumo. ¿Qué tenemos respecto al rendimiento de pozos? Tenemos pues que a la fecha de la elaboración del Atlas existen alrededor de 3200 pozos con un rendimiento promedio de 920 galones por minuto, un rendimiento pues realmente bastante bueno, e incluso algunos pozos pueden tener hasta 3200 galones por minuto, es decir, un potencial de explotación bastante grande, y pues un rendimiento bastante grande, evidentemente. El uso que se le da principalmente es un uso agrícola con un 94.2%, dejando pues un 6% realmente limitado hacia el uso doméstico, hacia el uso público y hacia el uso industrial. La variación de los niveles del agua realmente son cambios máximos de 35 pies en la profundidad pues medidas de la superficie entre 1945 y 1980, es decir, que ha tenido pues fluctuaciones entre niveles pues pesométricos más superficiales y niveles pesométricos más subterráneos. El flujo general
del agua en esta zona es del occidente hacia el oriente y desde los márgenes hacia el curso principal, y la transmisividad es poco menos de 1000 pies cuadrados por día en los márgenes delgados de la zona y hasta 100.000 pies cuadrados por día en la parte central, donde se encuentra pues el mayor espesor o la zona más gruesa. Entonces aquí tenemos descritas todas las características disponibles en el atlas sobre este acuífero superficial. Vamos a entrar ahora en materia de lo que sería el acuífero subterráneo, que sería pues el acuífero, la cuenca de Denver de manera general, y precisamente en esta zona pues del acuífero Dawson. Para no repetir todo lo que se habló en la parte 1 del laboratorio, vamos a hablar precisamente del acuífero Dawson, que es el que más me interesa en esta etapa, porque es el más superficial y es el que está dispuesto en toda el área de estudio, y que litológicamente corresponde a areniscas y areniscas conglomeráticas con capas intercaladas de limolita y shale. Las areniscas son generalmente gruesas, cuarzosas y medianamente feldespáticas, pobres o bien consolidadas. Realmente pues son características litológicas que nos funcionan realmente para lo que buscamos, que es acumulación de agua. Una profundidad que sería de superficial hasta 175 pies bajo la superficie, y un espesor que varía entre 800 y 1400 pies. Entonces, bueno, respecto a los niveles de recarga y de descarga del acuífero de Denver, de la zona de acuífero de Denver, específicamente del acuífero Dawson, tenemos que la recarga total de este acuífero es de 25.100 acre-pie por año, pues una recarga muchísimo menor que la que observamos en el acuífero superficial, y una descarga total de 25.500 acre-pie por año. Es decir, pues en este caso también sucede lo mismo, el mismo comportamiento de una descarga mayor a una recarga, pues que podría generar algún problema futuro. Como podemos observar en la gráfica, la principal fuente de recarga corresponde a la precipitación, y en este caso yo consideraría que la principal fuente de descarga corresponde a la percolación de agua entre los distintos niveles de los acuíferos, es decir, entre el acuífero de Dawson y el acuífero de Denver, que serían los consecuentes. Entonces pues esto podría generar un flujo interacuífero que realmente aporta una gran cantidad de descarga. Respecto a la química y la calidad del agua, si podemos observar en el mapa, presenta una poca cantidad de sólidos disueltos la gran mayoría del acuífero Dawson. Es decir, entre 0 y 400 se encuentra la gran mayoría del acuífero Dawson, que pues realmente serían aguas aptas para el consumo humano, y un agua tipo bicarbonatada cálcica con pocas concentraciones de sulfato, pues como lo dice el mismo, apta para el consumo. Entonces la gráfica nos muestra que encuentran algunas zonas con una gran cantidad de sólidos disueltos, pero que realmente no son considerables, y que se encuentran más hacia la zona de Denver que hacia la zona pues de Douglas, y en general pues la zona de menor cantidad de sólidos disueltos es mayor. Respecto a los rendimientos de los pozos, podemos observar que la cantidad de agua extraída es alrededor de 1500 acre-pie por año, con un rendimiento máximo de los pozos de 200 galones por minuto, es decir, un rendimiento pues mucho menor al que observamos para el acuífero superficial. El uso actual, como lo podemos observar, es realmente variado, aportando gran parte a lo que sería el suplimiento de las actividades públicas, y una menor cantidad pues a la agricultura, al uso doméstico y al uso industrial. Los niveles de agua también han sido relativamente variables. Esta gráfica nos muestra el cambio del nivel de agua de 1958 hasta 1978, con contornos potiométricos entre 37.400 y 5.800 pies, es decir que se encuentra en una zona donde pues la variación del nivel potiométrico es muy notoria. También pues el mapa nos muestra una dirección preferencial de movimiento de agua, es decir, eso nos podría tal vez indicar un poco respecto a dónde están ocurriendo las zonas de recarga y zonas de descarga u otros factores. Entre las propiedades podemos observar que la transmisividad es de 10 a 1000 pies cuadrados por día, que es mucho menor que la de los acuíferos aluviales, y un movimiento general hacia el norte del agua desde las zonas de recarga, que están hacia el sur. Eso es más o menos algo que nos muestra la gráfica de los niveles de agua. Bueno, en este momento pues ya habiendo tenido en cuenta todas las características de estos dos acuíferos, recomendaría que le diéramos pausa de nuevo al video y ustedes pues traten de imaginarse cuál podría ser el acuífero que serviría más para
o que tendría mejor uso para lo que requiere la zona de Douglas, la zona de Parker, perdón, que es un abastecimiento de la población, ya que están pues en un excesivo crecimiento. Entonces, si quieren le pueden dar pausa, lo meditan, tienen en cuenta los pros y los contras de cada uno de los acuíferos, y pues al final daremos nuestro punto de vista. Bueno, nuestro punto de vista, nuestras recomendaciones son las siguientes. El acuífero que debe usarse para abastecer el condado de Parker, según nuestro criterio, es el acuífero de la cuenca de Denver y precisamente el acuífero Dawson y pues los acuíferos subsecuentes, debido a que, como lo vimos, las condiciones físico-químicas de este acuífero realmente son las más óptimas para el consumo humano y realmente son las más óptimas para el abastecimiento de los servicios públicos. Entonces podemos observar que este es un acuífero realmente bastante potente y que presenta un espesor saturado variable entre 0 y 400 pies, entonces que es un espesor pues sería el mayor disponible. Recordemos que el acuífero aluvial pues realmente era un espesor bastante pobre. Además la calidad del agua es indudablemente la mejor y que la distribución en el área también de este acuífero es mucho mayor. Si observamos la gráfica inicial donde ubicamos los acuíferos espacialmente, se mostraba que el acuífero superficial realmente está muy limitado, mientras el acuífero subterráneo, que es este acuífero de la cuenca de Denver, está dispuesto en toda el área de estudio. E incluso en algunas zonas se encuentra casi superficial. ¿Qué recomendaciones o qué efectos vemos para el futuro? También nos proponen la guía que lo hagamos. Nosotros vemos que los efectos en el bombeo del agua podrían generar a futuro algo que sería un fenómeno de sobreexplotación, pues debido a que los niveles de recarga son menores y que los niveles de descarga pues son mayores, es inevitable un agotamiento a futuro del recurso hídrico y por tanto hay que tener este factor en cuenta. Además les agregamos un link en el cual pues pueden observar cuál es el abastecimiento actual del condado de Douglas a 2019 y van a darse cuenta que pues el suplimiento de agua se da básicamente de los acuíferos de la cuenca de Denver. No siendo más, espero que pues les haya agradado este laboratorio, que hayan entendido todo muy bien y que pues nos sigan apoyando en los demás laboratorios que vienen por parte del semillero de hidrogeología. Muchísimas gracias por su atención.